Bueno, que Dios les bendiga grandemente y en esta gotita del saber vamos a estar aclarando sobre esto de los Santiagos. ¿Había acaso más de un Santiago como discípulo de Jesús? La respuesta es sí. Y además de estos dos Santiagos como discípulos de Jesús, está otro Santiago llamado Santiago el Justo, hermano de Jesús, como dice claramente, verdad, en el caso de la Biblia. Sin embargo, discípulos de Jesús, Santiago el mayor y Santiago el menor. Vamos a ver aquí podemos hacer ese repaso, vamos a ver allá arriba sobre los discípulos de Jesús. Ahí puede ver. Los nombres de los 12 apóstoles son esos: Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también fue el que le entregó. Ahí, bueno, ya lo pudo ver. Bueno, y es que Lucas confirma lo mismo en el caso de los Santiagos como discípulos de Jesús. El primero sería llamado como Santiago el mayor y el segundo como Santiago el menor. Leamos. Lucas capítulo 6 versículos 14 al 16 dice: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, de discípulos de Jesús claramente hubo dos Santiago. Bueno, y es que Marcos capítulo 3 versículos 16 al 19, como lo pueden ver ahí, dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, o Boanerges, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, al que le entregó, y vinieron a casa. Bueno, y es que entonces, sabiendo que hay dos apóstoles llamados Santiago y que ninguno es hermano de Jesús, entonces recurrimos a Marcos, el cual nos hace entonces ver la diferencia entre los dos apóstoles llamados Santiago y el de Santiago el Justo. Bueno, y la pista bíblica es que cuando Jesús aún no comenzaba en su ministerio, vemos que era carpintero como su padre. Eso es lo que se nos dice de forma clara, y fue reconocido por las personas donde él había crecido y vivido hasta los 30 años. Por esta razón, entonces, no creían en él y que era el tan anhelado Cristo o el Mesías esperado, sino más bien pensaban que era solo uno más de ellos. Fue triste, pero fue así. Y meramente leamos lo que dice la Biblia de forma literal. Marcos capítulo 6 versículo 3. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pablo le llama hermano del Señor a este tercer Santiago llamado Santiago el Justo. Él no creyó en Jesús hasta después de la resurrección y no era discípulo de Jesús. Los Santiagos que fueron discípulos de Jesús no eran como este Santiago el Justo, eran tres Santiagos. Miren, después pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y además de la Biblia, otro acierto que nos indica que realmente era el hermano de Jesús viene también de los escritos no bíblicos del muy conocido historiador judío Flavio Josefo, que siempre usamos para estudiar la Biblia, quien, al no ser cristiano, no llamaría hermano a alguien que realmente no lo fuera. Y bueno, la historiografía dice que la epístola de los Gálatas se viene y se escribe entre los años 50 y 56, cuando Santiago el mayor ya había muerto entre el año 44 y Santiago el Justo llega a ser, como dice Pablo, una de sus columnas. Y es que desde la muerte de Santiago el mayor, Pablo solo dice Santiago, porque ya Santiago el mayor había muerto. Una sola vez dijo Santiago el hermano del Señor para diferenciarlo, pero ya cuando Santiago el mayor había muerto, no había que diferenciar entre Santiago el mayor y Santiago el hermano del Señor. Y en ese momento fue cuando, precisamente en esa época, Santiago el Justo era el que estaba en Jerusalén, según nos confirma el mismo Pablo, y es donde este Santiago
muere de una manera terrible. Sí, es que Santiago el justo, ¿verdad?, el hermano del Señor, muere a manos del hijo del famoso Anás bíblico, ex sumo sacerdote que enjuició a Jesús. Anás ben Anás, que arroja a Santiago el justo desde el pináculo del templo, luego lo apedrean y luego es golpeado con garrote hasta sacarle los sesos. Y ese Santiago, hermano del Señor, es el autor de la epístola de Santiago, que no fue como tal discípulo de Jesús de entre los 12. Le tentaron a que negara a Jesús en la festividad de la Pascua frente a los extranjeros y a toda la gente que estaba allí frente al pináculo del templo donde Satanás mismo había llevado a Jesús. Él lo que hizo fue que proclamó a Jesús y cruelmente lo empujaron. Estaba bien viejito, sus rodillas se partieron, sobrevivió, y como vieron que sobrevivió, le dieron de garrotes. Este hombre, Santiago el Justo, se dice en la historia que ese hombre estaba más de rodilla que de pie, siempre estaba orando, era una persona respetada por judíos y cristianos en la comunidad cristiana en Jerusalén en aquella época, y por esta muerte tan cruel, Ananías, hijo de Anás, el sinvergüenza también que entregó a Jesucristo a la cruz, fue destituido de su cargo como sumo sacerdote. Es que cae del pináculo del templo, se le rompe la rodilla, estos endemoniados al ver que había declarado a Jesucristo como Mesías, lo apedrean, sigue vivo, y la dinámica final fue que le dieron con un garrote o garrotazos hasta sacarle los sesos. Por otro lado, pues fue Santiago el Mayor que junto a Juan y Pedro participaron del muy conocido evento de la transfiguración en el monte Tabor. Santiago Mayor, después de la muerte y resurrección de Jesús, pasó a ser el primer grupo de cristianos que creció vertiginosamente por todo el actual Israel, y luego en este caso sería Grecia y Egipto, y en el año 44 es donde sucede algo terrible. Y es que Herodes Agripa, para escarmentar a la comunidad cristiana, arresta a Pedro y asesina a Santiago el Mayor mediante la decapitación. Bueno, y esta estatua del apóstol Santiago se encuentra entre Zaragoza y Taclote en España. Una de 5. Y es que se dice que este Santiago se le debe gran parte, ¿verdad?, de la evangelización, pero en los tiempos de antes del antaño, cuando el caso de la Hispania romana, cuando no había ni tan siquiera existido o no existía el español como idioma, solo el caso del latín, e Hispania era como los romanos llamaban lo que en el futuro sería España. Y en el caso de Santiago el Menor, la tradición sostiene que Santiago el Menor fue crucificado en Ostraquine, en el Bajo Egipto, donde él estaba predicando el Evangelio. Pero como dice Jacobo y Santiago, no es lo mismo. Bueno, vamos a explicar, y allá arriba puse todo bien claro. Lo que pasa es que el nombre en castellano del apóstol Santiago proviene del nombre hebreo que tuvo este discípulo de Cristo, o sea, Jacob. En latín se transforma a Jacobus, luego en italiano es Giacomo. En el proceso de escuchar pronunciar, al surgir del castellano, fue transformándose a Iaco, lago, y luego Tiago, de donde surge Santiago, o sea, Santiago. Y la explicación está en la evolución del nombre en el idioma español: Jacob, Jacobus, Giacomo, Iaco, Lago, Tiago, Santiago. Otro tanto puede decirse el nombre Diego, que es una deformación de Tiago. Entonces Santiago es igual que Jacobo en español. Soy Miguel Sánchez Ávila y esto, Gotitas de Saber.